amado pueblo de Dios, una vez más, gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga en este hermoso día, el cual el Señor nos ha concedido. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas, pues en este día, el cual el Señor nos ha concedido, de su bondad y misericordia. Sea la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No olvidemos, pueblo de Dios, el día de mañana tenemos ayuno. Aquí pues la invitación es para todos. Cada quien pues puede ingresar, puede meterse y podemos. Es bueno, amada iglesia, oiga esto que le voy a decir. Es bueno que nos reportemos. Es bueno que estemos diciendo amén a los cultos, al ayuno, a la vigilia. ¿Por qué, amado pueblo? Eso, cuando usted dice amén, de alguna manera, amada iglesia, motiva al que se esté forzando. Da un poco de fuerza, ¿verdad? Que el que lo está haciendo sabe que no está solo, sino que está el hermano fulano, está la hermana fulana, está el hermano tal. Y eso motiva, amado hermano. Se lo digo en el amor de Cristo. Si usted puede estar siempre reportándose. Ya hemos hablado, amada iglesia, que los cultos, acuérdese los cultos, se lo estoy diciendo varios meses después de que empezamos en marzo. Los cultos de lunes a sábado son de 6:30 a 7:30. De 6:30 a 7:30. Esa es la hora del culto de lunes a sábado. Si usted lo está haciendo en otra hora, pues no lo sé. Hasta aquí nadie me ha dicho que está haciendo su culto en otra hora. Yo supongo que dentro de esa hora estamos todos. Y el día domingo, no olvide que el culto es de 6 a 7. Esa es la hora que estamos respetando tanto de lunes a sábado como el día domingo. ¿Qué quiero decirle con esto? Es cierto, en medio del culto no podemos estar escribiendo a menos que sea una emergencia, sino que lo hacemos antes del culto o después del culto, de acuerdo a la hora que te acabo de mencionar. Ya si usted, amado hermano o hermana, su culto no lo hace a la hora, no que lo hace después, y ahí le van a estar llegando los mensajes, no se sienta mal, porque es usted que se ha apartado de la hora que hemos dicho. Y entiendo perfectamente, cada quien pues tendrá sus situaciones por las cuales, si acaso no puede hacer sus cultos a la hora. Pero igual, cuando le manden el mensaje y le caiga a usted, y usted está fuera de la hora de culto, no se vaya a sentir mal. Porque se supone, repito, que de lunes a sábado el culto es de 6:30 a 7:30 y domingo de 6 a 7. Es bueno, amada iglesia, que nos reportemos. Yo he estado hablando con algunos hermanos, no hablando vía teléfono, sino escribiéndoles a través de WhatsApp a algunos hermanos. Les he escrito y les he dicho, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con usted? ¿Qué situación tiene? ¿Está enfermo? Les he preguntado, ¿por qué? Porque veo las ausencias, amado pueblo, las ausencias en los cultos. He estado examinando muchas veces en todo este mes de julio a algunos hermanos y solo tienen tres amenes en todo mes de julio. Y a mí, pues como pastor, porque a mí dice la Biblia, y usted lo sabe, ahí dice la Biblia que yo tengo que dar cuenta de usted. Y por eso, hermana iglesia, porque yo tengo que dar cuenta de usted, yo estoy en el derecho delante de Dios de escribirle, decirle, hermano, ¿qué pasa con sus cultos? Hermano, ¿qué pasa con sus ayunos si no lo veo en los ayunos? ¿Qué pasa en sus vigilias? No estoy hablando, amada iglesia, en un ayuno, en una vigilia, no, estoy hablando en todo un mes. Si casi usted no dice amén, casi usted no se involucra a través de opinar dentro de la hora que hay que opinar o del momento. Por ejemplo, si usted tiene una oración, pongámosle un ejemplo de 9:30 de vigilia, de 9:30 a 10, pues usted dice, tomando mi oración asignada. Y terminando mi tiempo asignado de oración, un ejemplo. Le estoy diciendo lo que yo he visto que los hermanos hacen. Y eso es bueno, amada iglesia, como hermanos en Cristo, como iglesia del Señor. Es bueno que lo hagamos. Yo sé que algunos por una u otra razón no lo pueden hacer, pero comprendan que esto nos ayuda a todos. Así que le dejo el consejo y vamos, amada iglesia, a nuestro mensaje de esta oportunidad. Recuerde que tenemos un mensaje que ya traemos 3 días y vamos a seguir. Probablemente en esta oportunidad no lo terminemos, quizás hasta mañana lo terminemos, este mensaje sobre la vida del rey Usías, de la cual, amada iglesia, cada uno de nosotros estamos aprendiendo.
Vamos a ver entonces, o vamos a continuar siempre esta porción bíblica, amada iglesia. No olvidemos el tema. Cuidemos de ser cristianos toda la vida. Cuidemos de ser cristianos toda la vida, ese es el tema. Y la cita bíblica es Proverbios 15:31, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. ¿Qué quiere decir este versículo, amada iglesia? Que le hemos venido leyendo todos estos días. Que probablemente haya pueblo de Dios, no importando cuál sea la edad, puede ser joven, puede ser niño, podemos ser de 40 años, podemos ser de 60 años, que no nos guste escuchar las amonestaciones. Probablemente no nos guste escuchar las amonestaciones en la vida. Y si no nos gusta, amada iglesia, si no nos gusta, no vamos a morar entre los sabios, no vamos a habitar entre los sabios, sino entre los necios. Entonces nos conviene que este versículo bíblico, amada iglesia, usted y yo lo tomemos. Y estas lecciones de este rey Usías que estamos viendo en todos estos días, es bueno que le demos buena importancia, porque aquí, amada iglesia, en medio de cada día de palabra, estamos recibiendo amonestaciones. Tomémoslas. Si usted las toma, si yo las tomo, entre los sabios, dice la palabra, vamos a morar. Nos conviene. Bien, hemos venido tocando, amada iglesia, la prosperidad que Dios le dio al rey Usías. Pero llegamos el día de ayer a un momento en el cual Usías llegó hasta la cima de la prosperidad y empieza una caída a toda velocidad de su vida, porque dejó de persistir en buscar a Dios, porque se preocupó por callar las bullas externas y empezó a permitir las bullas internas en su corazón, en su mente, y empezaron a opacar la búsqueda espiritual de Usías. La abundancia que Usías vio, abundancia en todas las áreas de su vida, las abundancias en todo el reino de Judá, empezaron a Usías a volverlo soberbio. La abundancia a Usías le cayó mal. La abundancia le trajo enfermedad espiritual. La abundancia a Usías le hizo cesar la oración a Jehová. Y cuando empezó a cesar la oración, la comunión con Dios, la soberbia, el orgullo se apoderó de su alma, de su corazón. Quiero que leamos, amada iglesia, una partecita. Segundo libro de Crónicas. Recuerde que siempre le diré capítulo 26. Ahí estamos, no nos movamos del capítulo 26. Es cierto, empezamos con Proverbios, saltamos a segundo libro de Crónicas 26 y ahí nos mantenemos. Y dice, oiga, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Vamos a leer la primer partecita del versículo 16. No vamos a leer todo el versículo, sino la primer partecita. Y oiga lo que dice. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Cuando ya lo vio todo. O sea que a Usías, amada iglesia, le llegó la enfermedad de Nabucodonosor. La enfermedad que había en Nabucodonosor, ese demonio, esa potestad que anda por todo el mundo y en toda época y en todo tiempo, y no respeta edad, no respeta sangre, no respeta nombre ni apellido, ni respeta iglesia, ese demonio. Lo que sí respeta ese demonio es la presencia de Dios. Y mientras usted y yo, amada iglesia, persistamos como Usías persistió en buscar a Dios, ese demonio llamado orgullo, que ha atacado al ser humano desde el principio de la creación hasta nuestros tiempos, se irá atacando a cualquiera. Usted y yo no podemos decir, a mí no, peligroso, querido hermano. Por eso tenemos que estar viendo nuestra vida constantemente. Cuando usted y yo empezamos a dejar los cultos, empezamos
Nuestra carne nos empieza a decir, quédate, ¿para qué te vas a esforzar? Mirá, si fulano no llega, ¿y por qué vas a llegar vos? Cuidadito cuando su carne, su cerebro, esta masa, le empieza a decir eso a usted. Cuidadito. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a obedecer y a acatar lo que la carne, lo que esta masa encefálica, que cuando morimos ahí queda en el cajón y los gusanos se lo comen. Si empezamos a obedecer lo que nuestra masa encefálica nos empieza a decir y nos empezamos a quedar, entonces vamos a venir a la ruina, como Uzías vino a la ruina. Por eso dice el versículo, segundo libro de Crónicas 26:16, la parte primerita, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Qué estamos viendo, amada iglesia? Que Uzías llegó a tener tanta fama y poder que se volvió orgulloso, y fue precisamente el orgullo lo que causó la ruina de Uzías. Llegó, amada iglesia, Uzías a tal punto que su orgullo, que en un día entró en el templo, dice la palabra, ya lo vamos a ver, y quiso quemar incienso en el altar, lo cual Dios esto lo permitía solamente a los sacerdotes y a los sacerdotes de la línea aarónica, que vienen de Aarón, solo a esos sacerdotes. Pero Uzías lo hizo, porque pensó, llegó un momento que rompió su comunión con Dios, se alejó paulatinamente. Preguntémonos, amada iglesia, ¿lo quería hacer Uzías esto? Seguramente no lo quería hacer. Cuando Uzías mantenía una comunión íntima con Dios, cuando Uzías servía, cuando Uzías se congregaba, cuando Uzías estaba en los ayunos, cuando Uzías estaba en las vigilias, si en ese momento a Uzías le hubieran preguntado si quería entrar al templo a quemar incienso, él perfectamente hubiera dicho, me guarde Dios, o alguna expresión, pero con temor Uzías hubiera respondido. Mas sin embargo, cuando rompió el lazo de la comunión, de la oración, y empezó a haber ruido en su interior de orgullo, Uzías, amada iglesia, vio la abundancia y ya no vio a Dios. Vio la abundancia y se vio él. Y empezó Uzías a ver que toda la abundancia que había por los 4 puntos cardinales de Judá, empezó a ver Uzías que había sido por los méritos de él. Y a Dios desapareció. ¿Cuánto creyente, amada iglesia? ¿Cuánto creyente, joven o no joven, medio joven o anciano, empieza a hacer desaparecer paulatinamente, despacio, a Dios de su vida? Despacio, despacio. Y muchas veces la persona cree que está bien con Dios y ya está bien, pero bien lejos de Dios, amada iglesia. Sí, está bien, pero bien lejos de Dios ya. Pero la persona, si usted le reconviene, le dice, se enoja, se molesta y hasta se quiere ir de la obra. Pudiendo la persona darle gracias a Dios que alguien le está amonestando para bien, para que more entre los sabios. ¿Qué pasó con Uzías? Llegó a tal punto, como le dije, de querer hacer el oficio, el trabajo que a él no le correspondía, sino a los sacerdotes. Eso puede suceder, amada iglesia, cuando nuestro corazón se llena de orgullo, que vamos a querer disponer y hacer a espaldas de quien le toca disponer y hacer, pero a espaldas de aquella persona nosotros vamos a querer hacer lo que nosotros queremos, porque sentimos que tenemos poder. Nos hemos apartado de Dios, se ha roto la comunión con Dios y creemos que yo puedo hacer lo que el otro hace. No olvidemos, amada iglesia, que el privilegio de hacer que tiene el otro se lo ha dado Dios. Y que si yo con mi orgullo vengo y quiero apartar al otro y yo voy a disponer y hacer delante de los demás lo que yo quiera, no solo me voy a llevar de encuentro a mi hermanito que tiene ese privilegio, sino que me llevo de encuentro a Dios que le ha dado ese privilegio. A mi hermanito quizás no me diga nada ni pueda hacer nada contra mí porque yo me siento poderoso en la tierra, pero el Dios del cielo sí va a tratar conmigo tarde o temprano. Y eso es peligroso. Amada iglesia, cuidémonos allí, cuidémonos, porque estamos viendo, amada iglesia, un Uzías que su corazón se ha llenado de orgullo y que se ha roto la comunión con Dios.
La persistencia de buscar a Dios se acabó. La abundancia lo volvió orgulloso. Cuidémonos, amada iglesia, del orgullo. El orgullo, amada iglesia, no solamente ha hecho estragos, sino que sigue haciendo estragos en nuestro tiempo. ¿Qué pasó con Uzías? El haber recibido riquezas, el haber recibido Uzías influencia, popularidad en la vida, famoso, tener todo, sin que le hiciera falta nada, tener todo en abundancia. El hecho de tener todo no es sinónimo, amada iglesia, de querer o intentar vivir por encima de la palabra de Dios. En el día, pueblo de Dios, que el Señor nos bendiga y nos dé todo, no vayas a querer vivir irrespetando la palabra de Dios, porque esto es lo que sucedió con Uzías. Quería irrespetar la palabra de Dios porque se sintió poderoso. Alguien que hoy lo tenga todo y la bendición le ha llegado en todo, puede osar en querer pasar por encima de la palabra de Dios. Y no tienen que decirle nada, porque tiene poder y fama. Es de tener cuidado, amada iglesia. Esto ha llevado a muchos al fracaso. No solamente una persona así como Uzías vive sin obedecer la palabra de Dios, sino que puede llegar a querer vivir por encima de las leyes terrenales. Te pongo el ejemplo, ¿cuántas personas con gran poder en la tierra han irrespetado las leyes terrenales? Es el mismo orgullo. Y respetan las leyes terrenales y respetan la palabra de Dios. Y pueden haber creyentes dentro de las congregaciones en todo el mundo, amada iglesia. En el mundo no nos extraña que hay personas así. Y ellos pues en el mundo no toman en cuenta la palabra de Dios y respetan las leyes terrenales y ellos hacen como ellos quieren. En todo el mundo, amada iglesia, esto sucede. Y muchas veces no solamente por las leyes, encima de las leyes terrenales, sino que quieren pasar encima quieren pasar encima de los demás. Encima de los demás. En el caso de Uzías estaba pasando encima de los sacerdotes de la línea de Aarón. No le importó. Él dijo, yo lo hago, soy poderoso. ¿Quién me va a decir algo? Eso es lo terrible, amada iglesia, amado pueblo, que dentro de las congregaciones algún hermano o hermana, joven o jovencita, le llegue este mal espíritu y diga, ¿y quién me van a decir? ¿Y qué fulano? ¿Y qué me van a andar diciendo a mí? Yo puedo hacer como yo quiera, puede decir un fulano dentro de las congregaciones. Y esto, amada iglesia, le pasó a Uzías. No le importó, ya desconectado de Dios, ya con gran ruido de orgullo en su interior, en su mente, en su corazón, se llevó de encuentro a los sacerdotes y a los sacerdotes arónicos. Ahora, usted y yo, amada iglesia, podemos llevarnos de encuentro físicamente al que tenemos que respetar y al que Dios le ha dado autoridad. Lo podemos llevar de encuentro, pero a Dios no. Y Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios ahí te va a dejar estar. Dios ahí me va a dejar estar a mí si yo caigo en una situación de esa. Ahí me va a dejar estar y se va a ver como que Dios no actúa. Espérese. Espérese. Dios tiene paciencia con nosotros. Dios espera que nos arrepintamos. Dios espera que nos volvamos. Pero si no nos volvemos y seguimos en esa misma, ya viene la situación. Entonces, amada iglesia, ¿qué pasaba con Uzías? Fue siendo bendecido. Dios lo empezó a bendecir. Pero en la medida, amada iglesia, porque no podemos negar, pueblo de Dios. Oiga esto, no podemos negar que en Cristo estamos bendecidos. Yo no puedo negar, yo creo que usted tampoco puede negar que en Cristo somos bendecidos. Pero en esa bendición que el Señor nos ha dado, y si esa bendición Dios le va dando más, amado hermano, amada hermana, te ha ido bendiciendo más Dios a ti, bendice la obra. No te quedes, porque en la medida que Dios suelta y te da, y si usted suelta y da también, en esa medida Dios abre más su mano y suelta más. Pero en la medida en que usted diga, esto es mío, a mí me cuesta, yo no voy a estar apoyando la obra de Dios, hay que vean los hermanos, en esa medida Dios va a cerrar su mano.
y no te va a bendecir. Y el día de mañana solo vas a ver que a otros bendice Dios y te vas a preguntar que por qué Dios no te bendice. Es eso. Acuérdese que en la medida, todo lo que tenemos, amado pueblo, es de Dios. Y Él nos ha dado. Pero en la medida, lo poco que podamos ver que nosotros tenemos y damos, en esa medida también Dios va a soltar su mano y nos va a dar más. Pero Dios, amada iglesia, no le puede estar soltando la mano, soltando la mano, soltando la mano a alguien y se vuelve orgulloso contra él después. No puede. Debemos, amada iglesia, nuestra actitud en la medida que Dios nos va bendiciendo, debe de ser una actitud, amada iglesia, de vivir una vida agradecidos con el Señor, de vivir una vida espiritual. Entre más bendición espiritual y material Dios te da, más espirituales, más abajo, bajándonos más a los pies de Cristo. Pero si nos vanagloriamos y nos hinchamos, ya nos arruinamos. Y esto es lo que estaba pasando, amada iglesia, con Uzías. El día, amada iglesia, que demos inicio, oiga, el día que demos inicio, si Dios nos está bendiciendo y tú, amada iglesia, o yo, amada iglesia, empezamos a engreírnos, empezamos a jactarnos, empezamos a envanecernos, empezamos a gloriarnos en lo que hemos recibido de parte de Dios, o por lo que somos, o por lo que tenemos, o por lo que representamos, o lo que podemos hacer, o por el privilegio que tenemos dentro de la iglesia, empezamos a actuar mal. Ese día inicia el principio de nuestro final, como le pasó o le sucedió al rey Uzías. Oiga, como le sucedió al rey Uzías. Qué triste, amada iglesia, la situación del rey Uzías. Cambiar, oiga, qué triste para el rey Uzías cambiar al dueño de las cosas por las cosas. Está el dueño que da las cosas, que es Jehová de los ejércitos, y él tiene bodegas, a decir, ya no en los cielos. Él es el dueño. Pero ¿qué pasó con Uzías? Se enamoró más de las cosas del dueño que del dueño. Y así, amada iglesia, hay mucho creyente en todo el mundo. Dios nos quiere bendecir, amada iglesia evangélica profética Peniel. Dios nos quiere bendecir, queridos hermanos y hermanas. Pero si nos enamoramos de las cosas del dueño y no del dueño, vamos a terminar mal, como terminó el rey Uzías. Como terminó el rey Uzías. Ahora, ya vimos, pueblo del Señor, que la abundancia lo volvió orgulloso al rey Uzías. Pero también, amada iglesia, no solo la abundancia lo volvió orgulloso, sino también vale la pena decir que el poder lo volvió ciego al rey Uzías también. El poder lo volvió ciego. Y para eso, amada iglesia, quiero que vayamos siempre a segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Pero hoy en el versículo 16 vamos a leer la partecita segunda, la que no hemos leído. Acuérdese que ya leímos la partecita al principio del 16. Hoy vamos a leer la segunda. ¿Y la segunda qué nos dice? ¿Qué nos dice la segunda? Donde dice ¿por qué? Segunda de Crónicas 26, 16, donde dice porque, ahí dice, mire, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. El poder a Uzías lo volvió ciego. Cuando digo ciego, ¿por qué? Porque Uzías sabía que él, amada iglesia, no tenía que quemar incienso. Y pudiera decir, amada iglesia, que a Uzías el poder no solamente lo volvió ciego, sino que lo volvió sordo también. Sordo. No solamente ciego. Oiga, el pecado, los desastres que hace, destruye una persona bendecida, prosperada. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? Te voy a poner un ejemplo, amada iglesia. Si Dios te prospera abundantemente, ¿qué harías? Es una pregunta. ¿Qué harías?
te prospera abundantemente el Señor, ¿qué harías? ¿Cambiarte de templo o de iglesia? ¿O bendecir a la iglesia con nuevos asientos más cómodos para todos los hermanos? ¿Qué harías, pueblo? ¿Qué haría, hermano, hermana, ante la pregunta que te he hecho? ¿Buscarías lo más fácil o buscarías lo que agrada a Dios? Porque muchos, amada iglesia, muchos, cuando ya están siendo bendecidos poderosamente, sienten más fácil irse para otras congregaciones porque ya se sienten un poco mal estar allí. Qué tremendo, qué tremendo. Oiga, ya no pueden llevar el carrito del año y parquearlo frente al templo. Y antes que llevaban el carrito año 81, sí lo podían parquear, pero hoy ya no lo quieren llevar y sienten que es peligroso. Mejor me voy a ir para allá arriba, dice. ¿Qué te parece? Te estoy hablando realidades, amada iglesia. Dios te guarde, Dios te cuide. Que el día de mañana tomes la decisión que aparentemente sea correcta, pero no sea la correcta. Entonces, el poder volvió ciego y sordo a Uzías. Leamos esta cita, 26:16, parte segunda. Aunque ya la leímos, la volvemos a leer. Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué estaba haciendo Uzías? Haciendo un trabajo, llevando un privilegio a Uzías que Dios no se lo había dado a él. Este privilegio de quemar el incienso en el altar del incienso no era privilegio para el rey, jamás para ningún rey. Era para los sacerdotes y exclusivamente para la línea de sacerdotes que venían de Aarón. Pero ¿por qué sucedió eso? Que Uzías estaba haciendo lo que no le competía. Porque eso sucede, amado hermano y hermana, y esto sucede, y valga la pena decirlo, en muchas congregaciones de todo el mundo, que llega un momento el hermanito, la hermanita o la familia, que Dios los está bendiciendo poderosamente, y empiezan esta familia o estos hermanos, estas personas, a querer tomar las decisiones que no les compete a ellos tomar. Lastimosamente a esto se llama, amada iglesia, ceguera y sordera, falta de entendimiento, el poder, la abundancia, las riquezas, el privilegio que puede tener, puede llevar a una persona a estar tomando decisiones que no debe de tomar él o ella, sino que debe de ir a la persona indicada a pedirle si se puede o no se puede hacerlas. Pero cuando ya te sientes con poder, con abundancia, que lo tienes todo por un lado y otro, que eres el que manda en la fábrica y nadie te dice nada, creemos muchas veces que también de entre la obra, no siendo el pastor, podemos tomar decisiones personales. Eso se llama también, amada iglesia, venir en picada. Hemos perdido nuestra comunión con Dios. Hemos perdido nuestra búsqueda con el Señor. ¿Qué pasó con Uzías? Y por eso te estoy diciendo esto, porque Uzías empezó a tomar atribuciones que no le correspondían. ¿O cree usted, querido hermano, hermana o familia, que a Uzías le tocaba quemar el incienso? Si lo estamos leyendo, no le tocaba. Pero la bulla del ruido del orgullo en el corazón, que ya no lo dejó tener una comunión íntima con Dios, lo llevó a tomar estas atribuciones que no le correspondían a él. Ya que eran estas atribuciones, amada iglesia, atribuciones exclusivas dadas por Dios para los sacerdotes de la línea arónica. ¿Quién había dado este privilegio a la línea arónica? Dios. ¿Con quién se iba a enfrentar el rey Uzías? Con Dios, porque se estaba atribuyendo lo que no le tocaba. Hoy en el tiempo presente, si un creyente se toma atribuciones que no le tocan a él, ¿con quién se va a enfrentar? Con Dios. Tomar decisiones, amada iglesia, que no te tocan en el privilegio que Dios te ha dado, te vas a tener que enfrentar tarde o temprano con Dios.
y te va a llevar al fracaso si no nos arrepentimos y si no cambiamos de rumbo en esa actitud de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Lastimosamente, amada iglesia, el poder ha llevado a muchos a tomarse atribuciones que no son de agrado a Jehová. Y te voy a poner ejemplos. Oiga, te voy a poner unos ejemplos y con esto terminamos. Te voy a poner ejemplos de personas en la Biblia que se tomaron atribuciones que no les tocaba a ellos y por esa razón terminaron mal. ¿Qué nos ha de enseñar esto a usted y a mí? Que no hagamos eso, para que no nos vaya a ir mal. A tiempo Dios nos habla. Allá vemos, amada iglesia, a Jesse. Jesse es el que servía con Eliseo. Se tomó la atribución de ir a hablar en nombre de Eliseo a Naamán, el general sirio, cuando ya se iba para sus tierras sano. El general Jesse llegó y le pidió material del que Eliseo no había querido recibir. Jesse lo pidió en nombre de Eliseo y le dio unos vestidos, le dio cosas, material. ¿Qué hizo Jesse? Hizo mal. Se tomó atribución que no le correspondía. Allá vemos también, amada iglesia, que Moisés mandó 2 espías a espiar la tierra prometida. Y usted y yo sabemos que 10 espías trajeron un mensaje que no era el correcto. Ese mensaje, esos 10 espías no tenían que haberlo dado, porque ese mensaje de esos 10 espías trajo quebranto y lloro al pueblo de Israel. ¿Qué pasó con los 10 espías? Se tomaron atribución de decir lo que no tenían que decir al pueblo de Israel, sino que quien tenía la atribución de hablar frente al pueblo era Moisés. En todo caso, esos 10 espías se hubieran acercado a Moisés y le hubieran dicho esto y esto nosotros pensamos, para que Moisés hubiese sido el que dijera al pueblo. Pero ya usted conoce qué trajo el que estos 10 espías dijeran esto. Esto trajo, amada iglesia, que se tragó la tierra a muchos de estas personas desobedientes. Por lo mismo, amada iglesia, también pudiéramos decir el caso de Naamán el sirio, que acabo de mencionar, casi pierde su sanidad. Oiga, casi el general sirio pierde su sanidad en el Jordán porque no se quería meter en el Jordán. Para él, la palabra que salió de la boca de Eliseo, que se fuera a zambullir al Jordán 7 veces, para él no era de agrado esa palabra que dijo Eliseo, porque para él habían mejores ríos de donde él venía. Y por eso digo, casi se ve enfermo si no obedece. Personas, amada iglesia, te he mencionado, que se toman atribuciones que no les corresponden. Aquí vemos otro caso. El rey Ezequías, amada iglesia, estos son ejemplos. El rey Ezequías, cuando fue sano de la enfermedad de muerte, Dios le dio 15 años. Y en vez de darle gloria a Dios, el rey Ezequías lo que hizo es, esto usted lo sabe, lo hemos tocado, invitó a los enemigos de Israel y de Dios a entrar a las recámaras y enseñarles todo el tesoro que tenía Ezequías a sus enemigos, en vez de testificarles a los enemigos de que Dios lo había sanado. ¿Qué atribución se tomó el rey Ezequías? Una atribución que no tenía que tomar. Y le trajo beneficio esta atribución al rey Ezequías. No, le trajo muerte, le trajo destrucción. Amada iglesia, cuidémonos, no perdamos, persistamos en buscar a Dios como lo hizo al principio el rey Usías. Persistamos en buscar a Dios. Si nos perdemos, amada iglesia, no va a ser por falta de consejo. Llegamos hasta aquí, no hemos terminado. Primero Dios, el día de mañana terminamos este mensaje en el rey Usías. Dios te bendiga, amada iglesia. Qué bueno que estamos siempre sometiéndonos a los ejercicios espirituales. Si Cristo no viene en esta noche, nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Dios te bendiga, amado pueblo.